Saludos hermanos y amigos. Nos alegra grandemente nuevamente estar con ustedes en la hora reformada. Este es un programa de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Westminster en Bayamón. Queremos hacerles partícipes de una gran alegría de todos nosotros, y es que el pasado martes inauguramos y dedicamos nuestro centro administrativo a la gloria y honra de nuestro Señor. Estas hermosas facilidades están ubicadas en la calle 26, bloque 36, o bloque 33, número 23. Esto es en la urbanización Santa Rosa, en Bayamón. Ha sido de gran júbilo para toda la congregación y toda la comunidad el haber comenzado operaciones administrativas en el área de Santa Rosa. En el próximo programa esperamos traerles a ustedes un reportaje fílmico sobre las facilidades de nuestro centro administrativo. Amigos televidentes, en este momento vamos a comenzar con lo que todos ustedes están esperando, y es el tema de actualidad para hoy. Hoy hablaremos del efecto que produce la presión social en nuestras decisiones. El efecto que produce la presión social en nuestras decisiones. Y quiero comenzar con dos preguntas. La primera, ¿a quién no le ha pasado que alguna vez ha dejado de realizar algo por lo que dirán los demás? Y la segunda pregunta es, ¿quién no ha llevado a cabo alguna acción que no quería por la opinión de los demás? La presión social se define como aquella influencia que ejercen las demás personas sobre nuestras actitudes, valores, comportamientos y pensamientos. Ahora, ¿por qué la presión social ejerce tanta influencia en nuestro comportamiento? La presión social es un factor que en muchas ocasiones es determinante para la conducta de muchas personas. Como hemos visto, la presión social puede influenciar en un cúmulo de factores personales, incluso en nuestra actitud o conducta, y puede que influya en el comportamiento que llevamos a cabo o evitamos realizar, por el temor simplemente a qué pensará el grupo de nosotros. Pero ¿por qué afecta tanto la presión social? El primer factor es por nuestros pensamientos. Muy importante, nuestros pensamientos muchas veces nos dominan. Si le concedemos mucha importancia a la opinión y los criterios de los demás, es más fácil que influyan en nosotros. El otro factor es la autoestima. Cuando tenemos una autoestima baja, somos más vulnerables a la opinión de los demás, ya que no valoramos la nuestra propia. Y por último, el factor del miedo. El miedo muchas veces nos domina a tal magnitud que perdemos el control de nuestras acciones. El miedo en muchas ocasiones hasta nos paraliza. Las personas que tienen miedo al qué dirán, a la reacción de los demás, es más probable que la presión social ejerza influencia en todas sus decisiones. Amado amigo, me dirijo a ti ahora. No permitas que ni los pensamientos, ni la autoestima baja, ni el miedo te conviertan en víctima de la presión social. Pero sobre este tema y cómo realmente afecta la presión social nuestras decisiones, nuestro pastor, el reverendo Rivera, nos trae más información y unos datos muy interesantes. Saludos, pastor. Saludos, Pedro, y muy buenas tardes a todo el público que nos sintoniza a través de estos medios. Les saludamos cariñosamente en el nombre de nuestro Señor. Y quisiéramos añadir a esas palabras de introducción que Pedro ha presentado en esta tarde un elemento, y es el factor sobre, además de nuestra propia respuesta a la presión social,
es el factor de cuál es la opinión de Dios. ¿Qué pensará Dios? ¿Qué opinión tendrá Dios con respecto a la manera en que nosotros manejamos la presión social? Este factor sobre lo que es la opinión de Dios se deja ver en básicamente todo lo que nosotros pensamos, decimos y hasta llegamos a hacer. Y un elemento que debe llamar la atención nuestra, muy particularmente por lo que hacemos y el carácter de este programa, es la iglesia. ¿De qué manera la iglesia o los grupos que representan la iglesia manejan la presión social y qué lugar ocupa la opinión de Dios con respecto a nuestras decisiones? Recientemente salió una noticia que queremos compartir con ustedes en esta tarde. Se trata de un prestigioso seminario teológico en los Estados Unidos que decidió otorgar un importante premio a un ministro que de hecho está en su proceso de jubilación. Se trata del doctor Tim Keller. El Seminario Teológico de Princeton acordó entregarle el premio Abraham Kuyper, que es un premio que se entrega a personas en la vida religiosa por haberse destacado en el aspecto de la teología y también en el aspecto del testimonio social. Sin embargo, luego de haberse publicado, es decir, ya se había hecho el anuncio de que este premio importante se estaría entregando al doctor Keller, el presidente del Seminario Teológico de Princeton, Craig Barnes, anunció que el seminario se estaba retractando del acuerdo previo que habían tomado de premiar al doctor Keller. Y la pregunta que uno debe hacerse, tal vez es la pregunta que usted se podría estar haciendo. ¿Qué razón existe o existió para que este seminario, luego de haber anunciado la designación del premio, decidiese retractarse? La razón por la que el Seminario Teológico de Princeton decidió echar atrás su decisión de premiar al doctor Keller fue sencilla. Los alumnos y exalumnos del seminario protestaron. La razón de su protesta es las posturas que ha asumido históricamente el doctor Keller con relación a la ordenación de mujeres y a la ordenación de personas homosexuales. Ante tal presión, el doctor Barnes anunció que este seminario se estaba retractando de su decisión previa. Esta es solo una muestra del poder que puede tener la presión social en las decisiones que nosotros tomamos. Algunas decisiones quizás no necesariamente son tan trascendentales como qué vestimos, qué color de pelo utilizamos, qué vehículo adquirimos. Aunque todas las decisiones son importantes, tal vez estas no sean tan trascendentales. Pero hay decisiones mucho más trascendentales que tienen que ver con nuestros valores, con nuestros principios y que tienen que ver, ante todo, con la opinión que Dios tiene con respecto a nosotros. Miraba hace unos días un estudio realizado en torno al poder que podía tener la iglesia en los Estados Unidos de América. En el 1972 se estimaba que el 28% de los ciudadanos norteamericanos pertenecían a alguna de las iglesias históricas en los Estados Unidos. Estamos hablando de iglesias bautistas del norte, iglesia luterana, iglesia de Cristo, iglesia presbiteriana en los Estados Unidos de América, por mencionar, iglesia metodista. Igualmente, el 28% para esa fecha, 1972, eran miembros de congregaciones históricas. Sin embargo, un estudio mucho más reciente, de 2014, revela que solamente un 12%, una reducción de más de la mitad de los miembros de iglesias históricas eran ciudadanos o parte de la nación norteamericana. Evidentemente una reducción que deja ver
que el poder o la autoridad que podían tener miembros de estas denominaciones históricas en lo que es la opinión pública había venido en descenso. Y uno puede preguntarse cuál debe ser la respuesta de la iglesia ante tal presión social. Lamentablemente tenemos que reconocer que lo que la iglesia, o al menos estas denominaciones históricas, han hecho con respecto a la opinión social, no es que han presentado un frente para tratar de mantener lo que es la opinión de la iglesia o la opinión de Dios o lo que Dios revela en su palabra sobre elementos fundamentales. Lo que ha hecho entonces estas denominaciones es que se han unido con la corriente del siglo presente. Entonces, las respuestas de la iglesia ante asuntos importantes que afectan a la nación y que afectan también a nuestro país se ha diluido en medio de lo que es la presión social. Entonces nos preguntamos, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿O cuáles han sido nuestras respuestas? Tenemos que decir que nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana Evangélica en los Estados Unidos y nuestras congregaciones en Puerto Rico, han decidido mantener su postura de respeto a la Sagrada Escritura y tratar de revelar así al pueblo en general qué es lo que Dios opina con relación a muchos temas que la cultura ha tratado de establecer cuál es el criterio a seguir. En la tarde de hoy queremos compartir con ustedes e invitarles a escuchar en unos minutos el sermón de esta mañana, basado en la siguiente pregunta del Catecismo Mayor de Westminster. Quisiera pedir a nuestro hermano Pedro que tenga la bondad de leernos. Es la pregunta 91, que dice, ¿cuál es el deber que Dios exige al hombre? Y el deber que Dios exige al hombre es la obediencia a su voluntad revelada. Pastor. Sin más, les queremos invitar a que prestemos atención al mensaje de la palabra del Señor para nosotros en esta tarde. Fuera de moda. Escuchemos.